Amén, amén. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, es la fundamentación bíblica del día de hoy. Leo como está escrito en el nombre del Señor. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. ¿Amén? ¿Decimos amén a eso? Amén. Cierra sus ojos. Señor, en esta tarde queremos oírte con la mayor claridad posible. Padre, disipa toda distracción que en esta tarde pueda impedirnos oírte con claridad. Señor, entregamos nuestras preocupaciones, entregamos nuestras enfermedades, entregamos nuestras molestias, nuestros dolores, entregamos nuestras tristezas si alguno ha venido triste, para poder escucharte, Señor, y lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy o recordarnos. Gracias. Gracias por tu palabra, porque ella siempre llega a tiempo. Permítenos en esta hora despejar todo ruido de nuestro corazón para que tu armonía, tu voz armoniosa, Señor, cante en nuestros corazones. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bien. Eben-Ezer. La prédica de hoy día lleva por título Entre Mizpa y Sen. Así se llama. ¿Por qué se ríe? No encontré otro nombre. ¿Ah? Entre Mizpa y Sen. Pero aunque usted no lo crea, como había un programa muy antiguo, porque aunque usted no lo crea, tiene bastante sentido lo que acontece en esta historia con Samuel. Entre Mizpa y Sen. Lo narrado aquí en 1 Samuel capítulo 7, vemos al profeta Samuel en los primeros versículos de este capítulo ministrando al pueblo del Señor. Y la invitación del juez Samuel, en aquel momento era juez Samuel, la invitación era a volverse a Dios, a dejar a un lado los ídolos ajenos que habían sido gobernantes de sus corazones. Ya que en ese proceso del pueblo del Señor estaba experimentando 20 años de opresión por parte de los filisteos. 20 años. Terrible. Terrible lo que los filisteos podían hacerle al pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué? No era producto de que ellos, los israelitas, tuvieran un Dios inferior al de los filisteos. Lamentablemente era porque el corazón del pueblo de Dios se había apartado de la adoración, se había apartado de la consagración, se había apartado de los principios de Dios. Entonces, Samuel se ve la necesidad de convocar a todo el pueblo en Mizpa. Diga usted conmigo, Mizpa. ¿Ya? Ahora, Mizpa representa un gran cambio para el pueblo de Israel. Porque en Mizpa acontecen varias cosas que ahora las vamos a platicar. Una de esas cosas que me llamó la atención es que el pueblo es convocado allí, producto de esta opresión de estos 20 años en que los filisteos van y hacían daño al pueblo de Dios. Entonces Samuel los invita y los reúne y le dice: es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de adorar a Dios, es tiempo de dejar los dioses que se han metido en el corazón. Entonces el pueblo reacciona y vuelve en sí, y Mizpa se transforma en un lugar de adoración. Mizpa se transforma en un lugar de arrepentimiento, de consagración. Mizpa se transforma en un lugar de volverse a Dios y doblegar todo su corazón delante del Rey de Israel. Entonces, cuando nos referimos a Mizpa, todo parte allí. Todo parte allí. Y lo que hace Dios
a través de este hermoso pueblo que decide tomar la decisión de volverse a Dios, estos se vuelven a Dios y Dios entonces, al momento que en Mizpa ellos se devuelven a Dios, ellos comienzan a ganar terreno y comienzan a tener victoria frente a los filisteos. Sí. Entonces, Mizpa no es cualquier lugar. Mizpa es un lugar de consagración. Mizpa es un lugar de arrepentimiento. Mizpa es la oportunidad que usted y yo tenemos para volvernos a Dios y obtener la victoria en nuestra vida. Como el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué significa Sen? Sen tipificaba una montaña con forma de diente. ¿Ya? Y estos hombres iban en camino. Y cuando Sen, hablamos de Sen, nos referimos al camino del cristiano que va en ascenso. Entonces, entre Mizpa, el lugar de arrepentimiento y consagración, vamos caminando hacia Sen, hacia el lugar más alto, hacia la montaña más alta, porque el pueblo de Dios no va de picada, sino que va de subida. Lo encontré pero espectacular esto, de verdad. Tantas veces Ebenezer y hasta la hemos cantado Ebenezer. Pero lo que acontece entre Mizpa y Sen es algo grandioso. Es algo impresionante. Ebenezer. Entonces nos damos cuenta de que estos dos nombres tienen mucho sentido en esta escritura. Ebenezer. Entonces, ¿qué significa Ebenezer? Muchos creen que Ebenezer significa hasta aquí nos ayudó el Señor, pero no es así. Lo que significa Ebenezer en el original significa el Señor es mi piedra de ayuda. Samuel toma la piedra y de una manera simbólica, monumental podríamos decir, porque lo que hizo Samuel con esa piedra fue levantar un monumento al Señor. Y él dijo, ¿qué tiene una piedra? No. Él tomó la piedra y dijo, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Aleluya. Eso hizo Samuel. No es que la piedra significa que hasta aquí nos ayudó el Señor. Lo que hizo Samuel fue levantar un monumento a Dios para recordarle al pueblo de que no había sido por su fuerza de que habían vencido al pueblo filisteo, sino que había sido por la piedra de ayuda llamada el Señor. ¡Aleluya! Santo es el nombre del Señor. Entonces, Ebenezer significa piedra de ayuda. Y Samuel declara, hasta aquí, hasta donde yo dejé esta piedra de ayuda, el Señor nos ha ayudado. Ahora, cuando Él expresa estas palabras diciendo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, habla de un presente, es decir, de que hoy día, hasta el día de hoy, Dios nos ha ayudado. ¿Acaso no le ha ayudado a usted? ¿Acaso no me ha ayudado a mí? Claro que sí, pues. Y no solamente representa, y lo que dice el Señor en su palabra, dice, hasta aquí me ha ayudado el Señor. No solamente representa el día presente, sino que también derrama la promesa de un futuro esplendoroso, en donde el Señor continuará ayudando a su pueblo. Es decir, Dios me ayuda hoy y también me ayudará mañana. Aleluya. Entonces, Ebenezer, entre Mizpa y Sen, pueden acontecer cosas grandiosas, amados hermanos. Y yo sentí esta palabra tan fuerte en mi espíritu hace unos días atrás. Y hoy que recordamos este hermoso año que Dios nos ha regalado, tuvimos que comenzar desde abajo, desde cero. Quizás con muchos sueños, muchos anhelos, muchos temores, muchas dudas. Pero no nos quedó otra más que agarrarnos, sostenernos del Señor.
Tuvimos que sujetarnos a Dios, porque si no nos sujetábamos a Dios, íbamos a tambalear y caer en el camino. Mientras íbamos camino entre Mizpa y Sem, íbamos a sucumbir en el intento. Pero hubo un momento en que el Señor tuvo que ahí llamarnos para volvernos a Él y sostenernos en su palabra, en sus promesas. Aquí está la fidelidad de Dios entre Mizpa y Sem. Y hoy día podemos decir con sumo gozo, Ebenezer, el Señor ha sido nuestra piedra de ayuda. Sí, Señor, gracias. Amados hermanos, nuestra verdadera ayuda proviene del Señor. El rey David en el Salmo 121, verso 2, dice: mi socorro viene de parte de Jehová. De parte del Señor viene. Y quiero que juntos desarrollemos un poquito esta palabra Ebenezer entre Mizpa y Sem. Lo primero es que necesitamos aprender a recordar. Hace unos días atrás, cuando platicábamos sobre el baúl del corazón, aprendíamos la necesidad o la importancia de ir separando y seleccionando ciertos recuerdos que van guardados en el corazón. Pero ¿sabe qué? Si hay algo que me llama mucho la atención de nosotros como personas, es que en algún momento nosotros somos selectivos en nuestros recuerdos y muchas veces el hombre y la mujer, en términos generales, tiende a olvidar. Tiende a olvidar fácilmente. Por eso el Señor, a través de los escritos de David, Él le decía al Señor que no se olvidara de ninguno de sus beneficios, porque ciertamente el hombre tiende a olvidar. Entonces lo primero que quiero compartir con ustedes acerca de este entre Mizpa y Sem es que debemos aprender a recordar. A recordar. Estoy seguro que si nos miramos hace un año atrás, estábamos todos conectados por Zoom, o la mayoría de acá estábamos conectados por Zoom. Algunos temerosos, otros nerviosos, llenos de incertidumbre, esperando que nuestro obispo nos diera el vamos para la iglesia. Pero llegó ese momento y comenzamos el proceso de formación de iglesia. Y cada vez que avanzaba el tiempo, cada vez que avanzaban los momentos, los días, las semanas, los meses y hasta hoy día el año, nos hemos dado cuenta que si miramos atrás no somos los mismos, algo hemos crecido. Algo hemos crecido. Entonces podemos ver y podemos experimentar en carne propia la fidelidad de Dios. Pero para eso necesitamos aprender a recordar. Y por eso es que Dios usa la vida de Samuel para establecer y tomar la piedra y levantar el monumento para que la iglesia, o para que en este caso el pueblo de Dios, recordara. Porque muchos de ellos tenían el mal hábito de olvidar. De hecho, hubo una ocasión en que hubo una generación completa en que no escucharon de Dios. Siendo que ellos tenían el deber, tenían el principio establecido de compartir el mensaje de Dios verbalmente a través de generación en generación. Pero hubo una generación que no escuchó, no supo acerca de Dios. Por eso es importante que nosotros, para poder disfrutar el ebenecer de Dios, debemos aprender a recordar. Recordar. Los recuerdos no siempre son dañinos. Hay otros recuerdos que provocan alegría. Hay otros recuerdos que provocan ánimo, entusiasmo. Hay otros recuerdos que de una u otra manera nos impulsan a soñar. Recuerdos. Entonces, debemos recordar aquellos procesos que el Señor nos ha permitido vivir. No desechemos los procesos. Porque en medio del proceso quizás no logramos entender. Pero si logramos mirar hacia atrás y reconocer de que hemos vivido procesos o etapas en nuestra vida, nos daremos cuenta de que Dios ha sido tremendamente bondadoso con nosotros y nos ha ayudado en todo instante y a pesar de como usted y yo somos.
A pesar de los pecadores que podamos ser, Dios ha sido nuestro ayudador. Ebenecer. Entonces, debemos traer a colación y debemos traer a la memoria, amados hermanos, las batallas que hemos liberado. ¿Cuántas batallas no hemos peleado de rodillas? ¿Cuántas batallas no hemos peleado buscando una respuesta de Dios? Y si quizás hasta el día de hoy sigue peleando una batalla, yo le animo a que no se canse, por favor, no se rinda. No se rinda porque el enemigo va a querer hacerle olvidar las promesas que Él tiene con usted y que tiene conmigo, pero no se rinda. Y a veces las circunstancias se vuelven peores. A veces las situaciones se vuelven más adversas todavía, pero no se rinda. No nos rindamos, porque Dios cumplirá. Sí, Dios cumplirá. Entonces, recordemos aquellas batallas liberadas en donde el Señor se ha glorificado. En donde Dios ha traído una respuesta para nuestras vidas, en donde Dios ha sanado a alguien, en donde Dios ha liberado a alguien de la muerte, los ha librado de la muerte. Recordemos las victorias. ¿Por qué no solamente recordamos los procesos? Para haber momentos que usted se habrá caído, pero se ha vuelto a levantar con la ayuda del Señor. Pero también habrá momentos de victoria. Porque no todo es derrota, no todo es sufrimiento en el Evangelio. Porque el Dios que servimos es un Dios victorioso. Porque el Dios que servimos nos ha hecho más que vencedores. Y no es por nuestra fuerza, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que la victoria es nuestra. Recordemos la victoria. Recordemos los momentos vividos en donde estos momentos han marcado nuestro corazón, en donde Dios nos habló y depositó una palabra en nuestros corazones. No olvidemos esas cosas. No olvidemos, como decía el salmista, ninguno de los beneficios que el Señor nos ha dado. Lo segundo, Dios promete seguir ayudándonos. Nosotros recordamos y Él promete seguir ayudándonos. La fidelidad de Dios está registrada a lo largo de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Su fidelidad con su pueblo es incomparable. Es incomparable. Vimos cómo acompañó a Moisés en ese largo trayecto en el desierto. Vimos cómo levantó a un José estando en la cisterna, estando en la cárcel, en casa de Potifar, hasta poniéndolo en un lugar de honra después de Faraón. Vemos entonces a grandes hombres de Dios en donde la fidelidad de Él fue manifestada. Entonces, su fidelidad está de tapa a tapa en la Escritura. El problema pasa que muchas veces, como no conocemos la Escritura, no podemos tener acceso a la fidelidad de Dios. Y esto no es responsabilidad de Dios, esto es mi responsabilidad. Porque cada vez que yo leo la Escritura y veo cómo Dios fue con su pueblo y veo cómo Dios ayudó a grandes hombres de la Escritura, así es como yo debo después entender en mi corazón y en mi espíritu de que Dios me ayudará a través de su fidelidad. Entonces debemos acercarnos a ella y reconocer de que su ayuda es incomparable en favor de nosotros. Dios proveyó muchas cosas y cuidó a su pueblo en medio de ese desierto y seco árido. Desierto, porque la ayuda de Dios es permanente a pesar de cómo usted y yo seamos. Menos mal que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ahora, ¿a quiénes ayuda Dios? Se preguntará usted. ¿Estoy capacitado para experimentar la ayuda de Dios? Claro que sí. Porque si entendemos que el día de hoy quienes estamos aquí congregados y quienes están conectados hoy día con nosotros, Dios promete su ayuda para todos aquellos que confíen completamente en Él. Y nosotros somos un pueblo que confiamos completamente en el Señor. Confiamos en Dios. Así que no nos cansemos de confiar en Dios. Dios proveerá de su ayuda. ¿A quién más Dios ayuda? No solamente Dios ayuda a quienes confían en Él, sino que también a quienes caminan en obediencia.
Dios ayuda a quienes caminan en obediencia, a quienes entregan sus corazones a los mandatos del Señor por medio de las Escrituras. Entonces, Dios no es como nosotros. Si Dios promete, Dios cumple. Y si Dios ha dicho hoy día que Él va a levantar un Ebenezer en nuestra vida, crea que hoy día Dios nos ayudará y nos continuará ayudando, porque Él es firme. Porque cuando Samuel levantó esa piedra, la piedra representa a Cristo. ¿Ah? La piedra representa a Cristo. Y la fidelidad de Cristo se ve reflejada inclusive en aquella agua que corría en el desierto a través de la piedra. La piedra también fue la que tomó el rey David para vencer al gigante. Ahí estaba Cristo. Entonces Cristo no es algo tan valiente, sino que Cristo es firmeza. Cristo es nuestra ayuda. Lo que quiso decir Samuel fue eso. Cristo es mi ayuda. ¿Quién es su ayuda hoy día? ¿Quién es mi ayuda hoy día? Cristo tiene que ser mi ayuda. Porque rápidamente echamos mano a lo que tenemos a nuestro alrededor. Echamos manos a la esposa, al esposo, a los amigos, a lo mejor algún crédito del banco. Pero no, amados hermanos, nuestra ayuda, nuestro Ebenezer es Cristo. ¿Ah? Nuestra ayuda incomparable, nuestro socorro es Cristo. Entonces, Él va a estar presto para ayudarnos. ¿A quién más ayuda el Señor? A su pueblo. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Él nos ha adoptado como hijos suyos. Y porque hemos sido adoptados mediante la muerte de Cristo, es que hoy día usted y yo tenemos acceso a todas esas bendiciones que han sido establecidas mediante las riquezas de Cristo Jesús. Entonces, hemos sido enriquecidos y hemos sido bendecidos. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Y por amor a uno, Dios puede bendecir a muchos. Entonces, seamos fieles al Señor. Depositemos nuestra confianza y caminemos en obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Dios promete ayudarnos. Es una promesa de parte del Señor. Dios promete poner fin a nuestras tribulaciones y renovar su pacto con nosotros de fidelidad. ¿Estamos pasando alguna tribulación? ¿Hay alguna necesidad que a lo mejor abrigamos en el corazón? Cuando Samuel estableció esta piedra entre Mizpa y Sen, puso fin a 20 años de opresión de los filisteos. Y cambió el chip. Antes era claro, ahora era Entel. Cambió el chip del pueblo de Dios, porque ahora tenía mejor señal. Tenía 5G. Entonces lo que hace Dios, cuando nosotros levantamos una piedra, porque la piedra no la levanta Dios. Tampoco hubo alguien que levantó una piedra por Samuel, sino que fue Samuel el que levantó la piedra. A lo mejor hoy día necesitamos levantar una piedra y decir, Ebenezer. Aleluya. Y Dios pondrá fin a sus tribulaciones. Y Dios pondrá fin a su necesidad. Y yo les declaro en el nombre del Señor que si hoy día tomamos a Cristo y lo establecemos en nuestra vida, en nuestra iglesia, Dios pondrá fin a la necesidad que nosotros tenemos. Aleluya. Aleluya. Así va a ser. Ebenezer entre Mizpa y Sem. Tercero y último, la bendición del Señor es totalmente íntegra en nuestras vidas. Por mucho tiempo la iglesia cometió el error de pensar de que solamente Dios se encargaba de nuestra área espiritual y de mantenernos con vida espiritual aquí en la tierra para pronto llegar al cielo y alcanzar a ver a Dios. Pero por malas interpretaciones de las Escrituras es que la gente vivió así, tan planamente. Pero cuando nosotros miramos hoy día
el contenido de las Escrituras. Y lo que declara Juan 10:10, que Dios vino a dar y traer una vida abundante por medio de Cristo Jesús, nos damos cuenta de que la bendición del Señor establecida para sus hijos es de forma integral. Que si Dios prefiere o que si Dios prioriza nuestra espiritualidad, porque Él va a preferir tenernos pobres pero espirituales. ¿Ah? Pero no siempre va a ser así, hermana Evelyn. También Dios va a querer traer recursos a nuestras vidas. Y no solamente hablo de estos recursos materiales, tangibles, sino que como Dios es íntegro, Dios desea ayudarnos en la formación espiritual e integral de nuestras familias. Porque Dios ama a la familia. Dios desea que los hijos sean bendecidos. Dios desea que los nietos y las nietas sean bendecidos. ¿En qué otra área más Dios podría ayudarnos? Dios podría ayudarnos también en nuestra vida laboral. ¿Acaso no lo hizo con José? Que por su integridad, por su búsqueda constante del Señor, él fue honrado en su trabajo. Pues dice la Escritura, estando en casa de Potifar, que todo lo que hacía José, a él le iba bien. Era un hombre emprendedor. Así que sujeten esta palabra a los emprendedores. Cuando Dios está con usted, cuando Dios está conmigo, no importa que te encuentres o que yo me encuentre en la casa de Potifar, Dios te hará prosperar. Aleluya, porque hemos puesto a Dios primero. Y Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas de arriba. Sí. Dios bendice nuestras emociones y sana nuestra alma. Sí, sana nuestra alma. Porque todos nosotros hemos tenido realidades diferentes. Inclusive aun cuando hemos crecido en un ambiente cristiano, como algunos de nosotros, aún así también pasamos debilidades emocionales, problemas existenciales en la vida. ¿Existirá Dios o no existirá? ¿Valdrá la pena servir al Señor o no valdrá la pena? ¿Y quiénes han venido desde afuera? ¿Quiénes no han conocido al Señor? Pero que hoy día estamos conociendo juntos a Dios, porque estamos juntos en esto, sepa. Que usted no está solo, usted no está sola, estamos juntos en esto. Dios comienza a transformar nuestras áreas, Dios comienza a sanar nuestra alma. Dios comienza a ayudarnos y comienza a colocar personas para orientarnos, para guiarnos. Ya sean sus pastores, los líderes o un cristiano maduro. Entonces, es importante comprender de que no solo Dios desea ayudarnos en nuestra área espiritual y alcanzar dones o desarrollar el fruto del Espíritu o alcanzar el carácter de Cristo, sino que también Dios desea ayudarnos en nuestras familias, bendecir los matrimonios, bendecir las relaciones entre los padres y los hijos. Dios desea prosperarnos en nuestra área laboral para que seamos de bendición para otros, para que la empresa a la cual pertenecemos le vaya bien. Y un día testificar de que gracias a uno que cree en Dios, es por eso que nos va bien. Dios te bendiga, Saulito. Te acompañe el Señor. Entonces, en nuestra área económica y emocional, Dios sana nuestra alma y también sana nuestra economía. Porque nos enseña a ser buenos mayordomos, como aprendíamos el jueves. Quienes no tuvieron la bendición de estar el jueves se perdieron una linda prédica. Porque la mayordomía es sumamente importante en la Escritura. La mayordomía es importantísima para tener una sana economía. Y no estoy hablando de tener una abundante economía. Ojo allí, por favor. No estoy hablando de que usted va a ser abundantemente económico hasta llenarse los bolsillos. No se trata de eso. Se trata de tener una sana economía. Y cuando usted y yo tenemos una sana economía, tenemos la capacidad de asociarnos con Dios, de poner a Dios primero por sobre todas las cosas, de reconocer y honrar al Señor, como dice el proverbio, de honrar a Dios con todos nuestros bienes. Eso es una sana economía.
para poder extender el reino de los cielos, para poder pagar un día de arriendo, para poder sembrar en otros. Dios también promete ayudarnos a tener una sana economía. ¿Y de qué forma lo hará el Señor? ¿De qué forma el Señor provocará o manifestará su ayuda en nuestra familia, en nuestra área laboral, en nuestra área emocional y económica? Dándonos sabiduría. Sabiduría es la clave. Y el libro de Santiago declara que si usted y yo tenemos falta de sabiduría, ¿qué cosa debemos de hacer? Pedirle al Señor. Y el Señor no se va a poner a evaluar si realmente usted y yo necesita la sabiduría. Porque hubo un hombre que se la dio sin reproche, llamado Salomón. Y Dios le dijo a Salomón, tú puedes pedirme todo lo que tú quieras. Pero él no empezó a enlistar algunas cualidades de las cuales él tenía que tener. Y Salomón le dijo, yo quiero tener sabiduría. Y años más tarde Santiago escribe diciendo, aquel que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Porque de Dios proviene la sana y la verdadera sabiduría. Porque la sabiduría terrenal durará un par de tiempo. Un tiempo solamente durará. Pero la sabiduría dada por Dios es permanente y para siempre en el Hijo de Dios. Entonces, Dios desea bendecir todas las áreas de nuestra vida. Dios desea ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, finalizo con algunas preguntas, por favor. ¿Cuál hoy día podría ser nuestro Ebenezer? ¿Qué monumento a lo mejor hoy día podríamos levantar en esta tarde al Señor? Hay quienes sostienen un monumento y diciendo, sujetándose a lo mejor de algún versículo bíblico que alimentó su vida en un momento de necesidad. Y ese puede ser su Ebenezer y cada vez que lo recuerda, toma nuevas fuerzas. A lo mejor alguien tiene como Ebenezer, como un monumento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a lo mejor cada vez que anda cabizbajo, anda deprimido, o anda allí medio entre las cuerdas, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, viene el Espíritu Santo y le recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a lo mejor en algún momento andamos encorvados, pero pronto recordamos la palabra de Dios y nos enderezamos. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, usted y yo tenemos la autoridad de parte de Dios de levantar un monumento en nuestra vida y poner fin a todas aquellas cosas que a lo mejor han dañado nuestro corazón. Pero debemos volvernos al Señor. Debemos humillarnos ante la presencia del Señor. Debemos vivir íntegramente, cuidando y guardando el corazón. Y en ese momento es que usted y yo debemos levantar esa piedra de ayuda. Levantar ese Ebenezer, ese monumento y recordar todas las cosas lindas que Dios ha hecho con nosotros. Quizás a lo mejor para otra persona el Ebenezer sea mirar su cuerpo y darse cuenta que tiene una cicatriz en donde Dios los ha rescatado de la muerte. A lo mejor una cicatriz de una operación, en donde a lo mejor él o ella se la mira y dice, wow, Dios me salvó de esta operación, con esta operación. Yo he escuchado muchas personas que han dicho, usted llega una hora más tarde y usted no la cuenta. Allí ha estado Dios. Y a lo mejor esa cicatriz, al mirarla todos los días, al mirarse al espejo, se dará cuenta de que su Ebenezer le hace recordar la fidelidad de Dios. No es que idolatremos el Ebenezer, es que recordamos aquel momento glorioso en que Dios nos rescató. Entonces hay marcas. El Ebenezer tipificará una marca en su vida. El Ebenezer hoy día tipifica una marca para nuestra iglesia, en que hoy día podemos levantar esa piedra de ayuda y decir con convicción en el corazón, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Levante su mano derecha y diga conmigo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Sí. Ebenezer, entre Mizpa y Sen, Dios ha sido bueno. Póngase de pie y le damos gracias a Dios.